Entonces, ¿cuánto dura el parto realmente? Porque he escuchado muchas mujeres decir que tuvieron un parto demasiado largo y por eso le hicieron cesárea, o que su bebé estaba sufriendo, o simplemente que el obstetra les dijo que el bebé podía sufrir porque ya tenía demasiado tiempo en labor de parto y ya había que hacerle cesárea o inducirla. ¿Cuál es la realidad acerca de eso? ¿Cuál es la realidad acerca del tiempo durante el parto? Pero primero, para eso tenemos que entender cómo progresa el parto, cuáles son las fases del parto, porque puede haber confusión con estas fases. Cada fase tiene su tiempo y muchas veces se confunden y por eso le agregamos tiempo a la fase equivocada. Primero está la fase temprana. Esa es la fase donde comienzan las contracciones y no son extremadamente fuertes. Entonces son tolerables para la madre. Y esta fase es la más larga de todas. ¿Okay? Entonces después de eso pasamos a la fase activa, que es la fase que todo el mundo conoce, que es la que se ve, la que sale en las películas o la que todo el mundo habla, que es cuando ya la mujer está que no aguanta el dolor. Entonces esa es la fase activa. Entonces, ¿qué pasa en la fase activa? Es que ya el bebé está cerca, pero también dura horas, no minutos. Después de eso está la fase expulsiva o el expulsivo, que es ya cuando la cabeza del bebé se ve y el bebé comienza a salir. Todo tiene que ver con la cabeza saliendo. Y ya cuando el bebé termina de salir, que es el final del expulsivo, es el alumbramiento, que es cuando la placenta sale. No se considera que un parto está completo hasta que la placenta haya salido. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas fases. ¿Qué las hace diferentes? Bueno, lo que la hace diferente es la dilatación del cervix. Entonces, cuando le dicen que tiene 2 centímetros, que tiene 4 centímetros, o que está completa. Entonces, por ese progreso de la dilatación nos ayuda a identificar la fase. Pero no es totalmente a prueba de fuego que tengamos el diámetro de dilatación, los centímetros, y podamos decir, ya esa mujer está en la fase activa porque tiene 4 centímetros o 6. Es más importante el cuadro clínico, cómo la mujer se siente, qué está pasando en ese momento. Para mí es más importante qué está pasando en ese momento a medir los centímetros. Entonces, lo que se hace es, tradicionalmente, es que te hacen muchos tactos vaginales para saber en qué etapa tú estás. Pero para mí, para muchas otras parteras, eso no es necesario, porque es más importante la clínica, lo que estamos viendo con nuestros ojos y lo que está pasando, a qué tan dilatado está el cervix. Entonces, en caso de que no tengas el conocimiento, el cervix es la parte, como puedes ver ahí, donde está encima de esa parte está la cabeza del bebé, en el dibujo que está ahí. Ese es el cervix. Entonces, el cervix durante el parto se va acortando y anchando, abriéndose. Entonces, ya cuando está a 10 centímetros, ese es el tamaño de la cabeza del bebé. Pero, ojo, miren lo que les digo de la dilatación, no es tan correcta, porque muchos bebés salen a 9 centímetros. Muchas madres no tienen que esperar a llegar a 10 centímetros. A 9 centímetros ya la cabecita viene, porque depende también del tamaño del bebé. Entonces ya ahí ven, los círculos que puse ahí es
la dilatación, a medida que la fase va avanzando, la dilatación avanza. Varios factores que determinan qué tan rápido va a ser el parto. Pero hay un factor muy importante que es la paridad. Entonces, ¿cuántos bebés tú has parido? ¿No has parido ninguno? ¿Has parido 1, 2 o 3? Ese es un elemento muy importante para saber cuánto va a durar el parto. Entonces, aquí en esta gráfica es de un estudio. Entonces, miren aquí donde las nulíparas o las primerizas, que están con el P0 porque no han parido ningún bebé todavía, tienen mucho mayor tiempo de duración del parto. Entonces, las que han parido 1 ya, que ahora van a parir su segundo bebé, duran mucho menos. Y las que han parido 2 o más, duran un poquito menos. Entonces, es importante saber la paridad. Si ese es tu primer bebé, ese parto va a ser más largo que tu segundo parto. Pero ya cuando vas del segundo, tercero, no necesariamente tu tercer parto va a ser más rápido. Realmente en la práctica sí lo he visto, que se hacen más y más rápido, pero no siempre ese es el caso, porque hay otros factores que considerar. Aquí están los números que todo el mundo espera. Como les dije anteriormente, yo no me llevo mucho de números, pero es bueno tener una idea, porque a veces tú piensas, ya yo tengo 4 horas en fase activa, ya yo tengo 4 horas que estoy con mucho dolor, ya eso es demasiado tiempo. Pero cuando tú ves la realidad, no te parece tanto, porque ya tú sabes qué tan largo puede ser. Entonces, para una primeriza, un nulípara, como la llamamos técnicamente, pero vamos a decir primeriza para que no nos confundamos, la fase temprana dura de 10 a 27 horas. Esto es basado en la última investigación científica. El promedio es de 10 a 27 horas. Entonces, no solamente eso, sino que la fase temprana es la más larga. Hay partos que pueden durar hasta 2 días, 3 días, y eso pasa. Pero el promedio, ¿verdad? El que es más probable es que dures de 10 a 27 horas. Realmente, no te asustes con lo de 27 horas. Realmente la mayoría de las mujeres caen entre las 10 horas, pero ese es un promedio. La fase activa, entonces, el promedio, la media, o sea, la mayoría de mujeres duran 7 horas en la fase activa. Y pueden durar hasta 20 horas. Pero, de nuevo, no te asustes. La media es 7 horas. O sea que lo más probable es que tú dures de 7, 8, 9 horas o menos de 7. Entonces, no te quiero asustar con eso. Lo que sí quiero es que si pasas más de 7 horas y tu médico te dice, ya eso es demasiado tiempo, o ya tiene 8 horas, 10 horas, primero averigua con el médico cómo está tu bebé y cómo estás tú. Porque si el bebé todavía tiene sus latidos bien, no estás presentando ningún tipo de complicación, tu presión no está normal, entonces lo más probable es que puedas continuar el parto natural. Entonces la expulsión, el bebé no viene rapidísimo. Se toma un proceso de rotación de la cabeza y otros procesos fisiológicos para el bebé salir. Entonces ya eso es cuando está pujando, ya viene la expulsión. Cuando ya sientes ese deseo natural de pujar, es porque ya la cabeza del bebé está ahí y ya viene la expulsión. Entonces, esa expulsión puede durar hasta 3 horas. También es que a veces te forzan a pujar porque ya el bebé está ahí y muchos piensan que el bebé tiene que salir en unos cuantos minutos. Puede que el bebé salga en unos cuantos minutos, pero
la realidad es que puede durar hasta 3 horas para salir. Ya cuando el bebé está coronando, ya que vemos el pelo del bebé. Ahí es que empieza ese proceso. Entonces, en general, el promedio total para una primeriza, de principio a fin, es de 12 a 18 horas. Entonces, si tienes 10 horas desde que comenzaste la fase temprana, todavía tienes tiempo. No te sientas presionada para una cesárea o para una inducción. Si el bebé está bien, si no hay ninguna prueba de que el bebé está sufriendo, porque hay métodos para saber si el bebé está sufriendo. Te pueden usar el Doppler para chequear los latidos del corazón del bebé, o uno que te ponen alrededor de la panza y mide la circulación del bebé. Entonces, si esto está normal, no hay prisa. Además, si tú todavía quieres seguir con el parto natural, que sería lo ideal, y tu condición está bien, tú no estás teniendo convulsiones, no estás teniendo una presión muy alta, no estás teniendo hemorragia, estás presente, entonces no hay por qué apresurarse. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo extremo. Una fase temprana de 27 horas y una fase activa de 20 horas con 3 horas de expulsión. Entonces ya es el total sería 50 horas de parto. Y ustedes dirán, ¿pero qué? 50 horas. Pero esto puede ser normal en una mujer. Siendo que el bebé está en buenas condiciones y la madre también, no hay por qué apresurar el parto. Hay mujeres que han durado, como les dije anteriormente, 1, 2, hasta 3 días. Ok, sí, ya cuando pasa demasiado tiempo, hay que empezar a monitorear al bebé. Pero no quiere decir que inmediatamente hay que hacer una cesárea o inducirte. Ahora, si ya tú consideras que estás demasiado débil, ya si tú consideras que ya eso es demasiado para ti, entonces te puedes y si el bebé esté bien, lo que sea, entonces ya tú puedes optar por alguna alternativa. Pero eso no quiere decir que no puedas continuar. Sí puedes continuar, siendo que haya un buen pronóstico. Voy a aprovechar ahora para invitarles a mi Telegram. Tengo una autoevaluación para identificar el parto. Muchas madres no saben qué esperar, no saben qué se siente o cómo saber si realmente les empezó la labor de parto, empezó la fase temprana o la fase activa. Y con esta hoja te ayuda a guiarte a marcar qué síntomas estás sintiendo para saber si realmente estás en parto o no y para saber en qué fase del parto estás. Entonces yo voy a dar esto gratis en mi Telegram. Les voy a dejar el link aquí para que puedan entrar o si no, pueden en la búsqueda de Telegram pueden buscar partera quisqueyana y ahí lo van a encontrar. Y continuando, ahora con las multíparas, que son las madres que ya han tenido un bebé o más, ya se acorta el tiempo. Entonces, porque ya su útero está, vamos a decir, entrenado para parir, entonces ya el tiempo es más rápido. Entonces la fase temprana dura de 6 a 15 horas y la fase activa una media de 5 horas, es decir, que la mayoría de las madres duran un promedio de 5 horas de fase activa, pero puede durar hasta 14 horas. Y la expulsión, la media es de 1 hora, o sea que la mayoría de las madres duran 1 hora durante la expulsión. Entonces el promedio total es de 12 a 18 horas. Aquí les puse otro ejemplo extremo. 15 horas, una madre que tiene 15 horas en la fase temprana, 14 horas en la fase activa y 1 hora de expulsión.
Entonces, el parto es de 30 horas. ¿Es demasiado? Sí. ¿Es normal? Otra vez, si la madre y el bebé están bien, tienen sus signos vitales bien, están en buenas condiciones, esto es normal. O sea que la madre puede continuar hasta 30 horas de parto y tener un bebé saludable en un parto natural, con las condiciones que ya les mencioné anteriormente. Toda esta información viene de estos estudios que han sido nuevos descubrimientos. Ha habido muchos estudios sobre esto, principalmente en la parte activa. Hay una cosa sobre estos estudios que generalmente son cuando las mujeres se admiten al hospital. Entonces, ya generalmente están en la fase activa cuando se comienza. Entonces es un poco difícil decir sobre la fase temprana. No hay tanta evidencia sobre la fase temprana, pero sí sabemos que puede ser muy, muy larga. Entonces, un médico, una partera que te esté atendiendo, tiene que estar al tanto de estos estudios, porque anteriormente habían varias creencias, varias ideas obsoletas, basadas en estudios muy viejos de 1950, donde decían, por ejemplo, que la fase activa no podía durar más de 8 horas. Ya, como vimos anteriormente, sí puede durar más de 8 horas. Que la fase activa comienza cuando tienes 4 centímetros. No, realmente estos estudios han determinado que mayormente la fase activa entra después de a los 5 o 6 centímetros. Entonces, cada madre también puede tener su propio rango donde comienza la fase activa. Por eso, llevarse más de los síntomas, de cómo luce la madre, qué tan grande es el dolor, si rompió fuentes. Entonces hay muchas cosas que ver, que no es solamente la dilatación del cervix. La dilatación realmente no es una medida muy precisa para decir si una mujer está en labor de parto activa o no. También se creía que el parto progresaba en una constante, 1 centímetro por hora o 2 centímetros por hora, como un carro que va en una carretera, ¿verdad? En la carretera vamos a tantos kilómetros por hora. Entonces se creía que el parto era como así, como un carro que va en una carretera. Pero ahora se sabe que no, que mientras más avanza el parto, más rápido progresa. Por ejemplo, para ir de 2 centímetros a 4 centímetros se toma mucho tiempo, pero para ir de 4 a 6 se toma menos. Y así sucesivamente. Entonces, mientras más avanzado el parto, mientras más activa, más rápido avanza. No es como una línea directa. Como casi todo en la naturaleza, es más como una curva. Entonces, se creía también que la duración de la fase temprana no tenía mucha importancia. Y realmente no se sabía cuánto duraba la fase temprana. Todavía hoy en día necesitamos más información sobre cuánto dura la fase temprana, pero ya tenemos buena información. Todavía necesitamos más, pero hay buena información y ya sabemos que puede ser larguísima. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes se confundía, y todavía pasa mucho, que se creía que porque una mujer está a 4 centímetros, como se creía antes, ya estaba en fase activa. Pero no, en realidad esa mujer estaba en la fase latente. Entonces, si comienzas a calcular de que durante la fase latente ella estaba en la fase activa, entonces eso se creía que ya la mujer tenía muchísimo tiempo en labor de parto, que en muchísimo tiempo en la fase activa y ya había que ser cesárea o inducirla. Pero no, realmente la realidad era que la mujer todavía no había entrado en fase activa, estaba todavía en fase temprana. Y aún con 5 o 6 centímetros, todavía a veces la mujer estaba en la fase temprana. Y erróneamente se decía, el parto no está progresando. No era que el parto no estaba progresando, sino que todavía era demasiado temprano para ver una madre con síntomas de parto activo. Algunas consideraciones sobre estos estudios y sobre el tiempo es que todo eso que le he dicho aquí ha sido parto natural no medicado. O sea,
El parto comenzó espontáneamente, no se puso ninguna oxitocina, ninguna pitocina, ninguna inducción para comenzar el parto, ni tampoco comenzó el parto porque la madre tuvo un accidente o algo así. Simplemente comenzó el parto porque ya era tiempo del bebé salir. Entonces, otra cosa es, todos estos partos eran con el bebé con la cabeza hacia abajo y mirando hacia adentro. O sea, si el bebé está mirando hacia adentro de la madre, en vez de mirar hacia afuera, esa es la situación ideal. El bebé con la cabeza hacia abajo, mirando hacia adentro. Si el bebé tiene otra posición, especialmente si está mirando hacia afuera o si el bebé está de nalgas, ya eso es otra situación completamente diferente. Y ya eso estaríamos hablando de otro tiempo diferente ahí. Entonces, eso es asumiendo que el bebé está en una posición ideal, ¿okay? Que son la mayoría de los bebés. Entonces también no, como les dije, no epidural. La epidural aumenta las fases por 1 hora o más. O sea que tienes dos opciones. Tienes el parto sin dolor, ¿verdad? Entre comillas, porque no es totalmente sin dolor, con la epidural, pero tienes el riesgo de avanzar muy lentamente, además de otros riesgos que podemos hablar en otro video. Si no tienes epidural, puedes usar otras técnicas de manejo del dolor y tienes el beneficio de que tu parto va a ser más rápido. También otra cosa es que, aunque yo les di todos estos parámetros, es imposible predecir cuánto va a durar un parto, especialmente si es el primero. Entonces, puede ser que si eres primeriza, ya sabemos que tu parto va a ser largo, pero no te podemos decir exactamente cuánto va a durar. Si tienes ya tu segundo bebé, podemos decir, bueno, ¿cuánto duró tu primer parto? Ok, ya sabemos que el segundo va a durar menos. Si tienes tu tercer bebé, podemos decir, bueno, ya tú tuviste un segundo parto, ¿cuánto duró ese parto? Bueno, pues probablemente tú vas a durar lo mismo o incluso un poquito menos. Pero, como les dije, depende de la condición del bebé, de cuál es la posición del bebé y otros factores. Entonces, a veces, aunque sea tu tercer bebé, puede ser más largo que el segundo, porque cada bebé es diferente. Ya para terminar, les quiero decir de las dos excepciones, ¿ok? Las cosas que no son normales. Primero es el parto precipitado. Es un parto que dura de 3 horas de principio a fin. Y ustedes dirán, eso sería muy bueno porque ya salgo de eso muy rápido. Pero realmente tiene muchos riesgos. Primero, te puede causar desgarros muy grandes porque el bebé vino tan rápido y con tanta fuerza. Y lo segundo es que puede causar trauma en el bebé se puede golpear, al pasar tan rápido por el canal de parto puede venir traumatizado de los hombros y todo eso. Entonces el parto precipitado es corto, pero no necesariamente es bueno. Yo lo he visto en pacientes que han tenido muchos bebés, como 6 bebés y más. Y también está el parto prolongado, que ya es cuando se sale de los límites normales que hablamos. Y a veces cuando el bebé ya está en sufrimiento, entonces ya es el parto prolongado. Si quieren saber sobre el parto prolongado, les dejo este video aquí.